que disfrutamos la noche de anoche entre Guadalajara y el conjunto de los Pumas, dejando en claro que Hormigol anda bien y lo de Keylor brutal. Por supuesto que estaremos hablando de este gran partido. Hablaremos también de lo que está ocurriendo con las Águilas del América. No levanta el equipo que dirige André Jardine, no se ve por dónde y hay quienes ya están dudando si de pronto el América puede correr riesgo para meterse en esos 8 lugares que estarán en la liguilla del fútbol mexicano. Y hablaremos también del Cruz Azul. Qué jornada tan rara la de este fin de semana. Bueno, hasta el bicampeón Toluca terminó cayendo, terminó perdiendo el invicto, el Toluca, lo que pasa con Cruz Azul. En fin, estaremos platicando de todos estos temas con Adriana Maldonado, Mario Carrillo y con Michel González. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Siempre saludo a la persona que me queda así de frente, pero además es con doble propósito hoy, porque primero las damas, así me educaron en mi casa, así que voy a saludar con mucho gusto a Adri Maldonado. Adri, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Qué buen bronceado traes. Es que soy el sol. Espectacular. No se te olvide. Sí, eres el sol. Ayer Guadalajara empata por culpa de Efraín y el planteamiento después de irlo ganando 2-0 o por el arbitraje. No, esa es una excusa. Yo creo que Chivas hizo lo propio. El primer tiempo fue de los Pumas, el segundo tiempo fue del rebaño y creo que fue un resultado muy justo, ¿eh? Fue un partido ya con tintes de liguilla y a mí me gustó muchísimo tanto la versión de Chivas como la versión de Pumas. Y ojo, me emociona más la versión que Pumas pueda presentar en la liguilla. Sí, Ahora platicamos si era penal o no era penal. Profesor Carrillo, ¿cómo le va? Bienvenido. Fíjate que me encantó que dijiste que eras el sol. Pues hoy. Sí. Pues hoy. Sí, sí. Andaba en la expedición de Artemis. Ahí Ni modo que no. ¿No me parezco? ¿Usted cree que no me parezco? Sin duda. De perfil, Ah, ya está. Mira, perfil griego, perfil italiano. Ahí está. Ah, no. ¿Estás igual? Igualito, igualito. 2 preguntas, pero las respuestas tienen que ser muy rápidas, profesor. ¿Esta América está en crisis, sí o no? No. No está en crisis. No. ¿Se puede revertir esto pronto? Sí. La segunda, ¿cómo la lleva usted con el Gonzo Pineda? Con el lo admiro mucho, nada más como jugador. Como jugador, ¿Lo dirigiste? es uno de los grandes, no, pero lo tuvo la Volpe mucho tiempo en la selección, Guadalajara. Aparte, es de los que tiraba los penales con una gran madurez. Es uno de los chicos que jugando tenía mucha que experiencia. la picó, ¿no? Sí, la picó en un penal. Gracias. Ah, Gracias por resolver esa duda que tenía, profesor Carrillo. Luego le digo otra cosa. ¿Qué pasa, Michel? ¿Cómo andas? Bienvenido. ¿Estás candidateando a Mario Carrillo para dirigir Santos? Yo nomás le pregunté. No, digo yo por la pregunta, ahí yo ¿no? vi su nombre, Oye, profe, ¿cómo? de redes. Oye, ¿Cómo iniciaste el programa? Diciendo que Que era el Chivas sol. iba a asegurar que no. Que Chivas aseguraba. Bueno, pues es líder esta jornada. Ajá. ¿No? Ya le saca 4 de ventaja Ya. a su más cercano perseguidor. Pues, Y asegura también tener el VAR de su lado, ¿no? Después de lo que vimos en esta última jornada contra Pumas. te iba yo a Bien lo preguntar. decía Lalo Bricio, que no era una jugada de VAR. Más allá de si era o no penalti, no era una jugada de VAR. Y daba el razonamiento, con lo cual coincido con Lalo Bricio ayer en Fútbol Picante. Te iba a preguntar otra cosa, pero bueno, ya, me adelanté. ya agotaste el tema. Ya, dejamos la pregunta. Te la mando por mail y nos contestas. Por favor. Bueno, vamos a checar escuchar mis no reacciones. Pusiste de mal los humor nada más con... ¿Más? Un poquito, sí. Voy a desabrochar el botón. Ahí está. Eso. Vamos Ya a la escuchar diferencia reacciones de los técnicos diferenciada. anoche, Milito y Efraín, que por cierto tuvo un percance, ya nos cuentas, Adri, el camión de los Pumas, vaya noche, les empataron en el último segundo, se descompuso el camión el camión que los transportaba de regreso, tuvieron que pedir ahí transporte Para el en aeropuerto. aplicación y demás. Pero sí. todo en orden, ¿eh? Todo, Llegaron a tiempo, afortunadamente. eso Qué sí. bueno, La vamos a escuchar tecnología los resolvió técnicos. todo el partido y el problema Cómo que se están presentó, ¿no? ardidos algunos. Escuchamos a los técnicos. Bueno, el invicto es consecuencia de cómo vayamos jugando, ¿no? El equipo viene bien, es una buena señal. Nos quedan 2 partidos más en casa. Es importante, lógicamente, hacerse fuerte de local. A nosotros nos gusta y nos sentimos cómodos jugar con nuestra gente en el Akron. Ya lo dije en alguna oportunidad y se siente que la gente está volcada con el equipo y el equipo también le transmite a la gente entusiasmo, ¿no? A veces jugando mejor, peor, pero es un equipo valiente que va. Y de tanto ir al final llegan los resultados que queremos. Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque siguen el plan de partido, porque tácticamente todo lo que pensamos en la semana no salió. Contra un equipo pues el mejor en números, líder en casa. Muy feliz, se los dije ahora, estoy feliz. Después es fútbol,
tenemos el 3-0 de Rodri, tenemos el 3-1 con Carra y al final ahí con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos, a veces te da, a veces te quita, pero feliz, estoy tranquilo. ¿Con qué sensación te encontraste al vestidor al final? Obviamente dolido, frustrado, porque de la forma en la que se desarrolla el partido que tenemos para el 3-0, para el 3-1 y que al final te vas con un punto en lugar de 3, pues obviamente tampoco son ni ellos son de palo, ni yo soy de palo, al contrario. Pero ojalá podamos mantener este ritmo al final de la temporada y ojalá nos alcance para lograr el primer objetivo, que es calificar. Bueno, palabras de los entrenadores al término del compromiso. Efraín no se quiere meter en problemas. Dice, nunca hablo del arbitraje. Y no lo hace. No lo hace. A ver, Adri, arranco contigo. ¿Penal o no? Para mí lo vende muy bien el Piojo Alvarado. Yo creo que hoy se malbaratean ya cualquier toque dentro del área. Yo creo que no era penal, sin embargo, creo que en la recta final, en tiempo de compensación, si no iba al VAR, pues lo que iba a suceder después de esa decisión iba a causar muchísima polémica. En mi punto de vista no era penal, pero hace rato justo estaba hablando con... A ver, ahí está. Y me dice, es que hay un ligero contacto. Sí, hay contacto. Cuando va cayendo Rubén Duarte... Contacto hay, ¿eh? ¿Y el fútbol Sí, es de contacto? Sí. Ah, ok. Adal, ¿de primera lo marcas? No lo marcó de primera. Lo marcó Para el mí VAR. no es penal, porque como dicen, es una jugada, ahí yo está. creo que no hay que ni siquiera ir al VAR. Profesor, ¿para usted es penal? No. No, es una jugada normal. 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 Hay una jugada también que pudo haber sido o debió ser de La de Antuna. expulsión. Ah, no. La de Rodrigo tarjeta roja de López. Rodrigo Ahí sí López. coincide. Era una roja clarísima. Ahí sí coincide, Ahí no pero dices que nada era del VAR. tarjeta roja. No, también el Piojo Alvarado, ¿no? Debió de recibir la segunda amarilla, sí, cómo no, y ayer la Claro, hubo dos. Pero no me y la contestaste. segunda por Pero no, detrás. estás como Carrillo que le pregunta una cosa y la tira al córner. No me contestaste. Ok, para ti, perfecto. El VAR actúa mal y dice, según tú, que el penal lo inventó y se lo regaló a Guadalajara. Y esa del VAR, ¿por qué no aparece para la ¿Cuál del expulsión VAR? de Rodrigo López? Porque es un pisotón sobre el oso que era roja. La de Antuna. No, contéstame. ¿Por qué no apareció ahí el VAR? Alvarado también se debió haber ido O sea, tú expulsado. sí criticas al VAR que ayuda al Guadalajara, pero cuando lo perjudica también tenemos que seguir la misma línea, ¿no? Adalito, a ver, tranquilízate. Primero, no me grites. Es que no seamos agarres de una esas sola mañas. línea. No agarres Es que esas desde el mañas. principio le una dije sola que algo línea, Por favor, no me grites. Es que minuto Bueno, uno y si entró quieres, Michel con los tachones. esa sobre el Pero oso. minuto 99 y si no la marcan... La pues quieren ahí está la expulsión también. polémica. También el Piojo se debió de haber ido expulsado entonces. Bueno, ahí están las dos entradas claras y una por detrás. Bueno, revísalas. Adal, pues nada más vienes a hablar de lo que quieres y de lo que según tú te conviene. Pero es que ahora, tú espérate, llegas con la narrativa de que el chivar y no sé qué rollo, y hablas de las que le favorece, pero no hablas de la que le perjudica. Yo siempre he tú nada más dicho, quieres hablar de tenemos las que que le ser de favorecen. unas... No, Ajá. Me estás para hablando mí, ahorita para mí fue un penalito. ¿Y Estoy por qué? con Adri, La del Piojo. la vendió muy bien. Es más, el Piojo Piojo Alvarado. se agarra la parte del chamorro Mira, cuando el contacto fue en el tobillo. O sea, ¿no? O Es sea, que el penal es media si marcas actuación ese de Piojo penalti, Alvarado, tienes que cómo va marcar también cayendo. el de Antuna a favor de Pumas, que esa es una jugada exactamente igual. Así como Antuna termina metiendo el cuerpo y se produce un contacto que provoca Antuna y hace bien el ¿Tú árbitro dices la del no cotorro? señalar el penalti. No, pero ¿de bueno, qué estás hablando? y esta última hace lo mismo. El Piojo termina cambiando la trayectoria que llevaba, mete el pie y Porque se era termina la inercia produciendo de el la contacto. caída de Ahora, Rubén te voy a decir Duarte algo, también. Lo de menos era el penalti. Pumas pierde o empata este partido porque falla una que tuvo muy clara, porque la contundencia sigue siendo una tarea que tiene que surgir para poder resolver este tipo de problemas con el equipo de la universidad. Tiene Carrasquilla una muy clara antes que pudo ser el 3-1. atajada que pone a Tala en el Mundial. Perdónenme, profesor. Atajada que deja en claro que el Tala tiene que ser el portero de México titular. Y la de Acevedo también ayer en la noche. Gran ¿Ya actuación. puedo terminar? Bueno, Keylor también hacer un tuvo comentario. un par de atajadas muy buenas. Oh, la atajada Lo de de Keylor Keylor sigue siendo algo a destacar de Pumas. Keylor, Brutal. una doble, ¿no? Muy buena en el partido. Pero mira, más allá de lo del penalti, creo que Pumas termina dejando escapar la victoria por esas fallas que tuvo al frente. Hubo dos muy claras, una la de Carrasquilla. Y al final, más allá de si fue justo o no, qué bueno por la Hormiga González, porque hace un gol de cabeza. Recientemente había fallado una muy clara con la selección mexicana. Él habla de esta retroalimentación y de lo importante que es y que no iba a fallar la próxima. Lo hace en el partido frente a Pumas, con un cabezazo mete a Chivas en la pelea y después había fallado un penalti recientemente. Contra Se criticó Atlas. porque no había cobrado después el penalti que tuvo y ahora al último minuto toma la Par de la responsabilidad. pantalones, Sí. porque Qué bueno Keylor por la se Hormiga, había mandado un partidazo. No, y además te Keylor se digo había algo. mandado un partido. Y es la última jugada del partido, Adri. Hay que tener
Y creo que la hormiga amígdalas, como también dice calla Hugo, para bocas. cobrar penales. Y creo que calla en bocas, esas porque en este circunstancias. espacio, en esta mesa, muchos dijeron, no, es que no tenían el carácter, Di no tenían la nombres, personalidad. ¿Quién No, dijo? bueno, ahí Nombres. está también el bar de picante. Muchos nombres, en esta Adriana mesa Maldonado, dijeron, no, nombres. es que se hizo chiquito después de ese cobre en el partido ante el Atlas. Bueno, luego Nombres. lo checamos, ahí el productor lo puede checar. Y ahora dice, ¿sabes qué? Yo hago el cobro, y lo tira muy bien. Y además ante un arquero como Keylor Navas que le adivina el disparo, pero la potencia es Profesor mucho Carrillo, mayor. le quiero decir algo, póngame especial atención. Y ¿me quiere decir algo? tema? No, ¿me quiere decir algo antes Iba a de decir algo del tema. Dígame. Por momentos Guadalajara fue muy superior a la Universidad de México, futbolísticamente hablando. Le llegaba por todos lados. Pero los Pumas juegan a ganar, es decir, con que tenga una o dos, Pumas tenía que haber ganado el partido, por las que falla, que son muy claras, pero sistemáticamente el Guadalajara fue mejor en el transcurso del partido. Hablo de fútbol. Ahora sí, pregúntame. ¿Pero me va a contestar? Claro que sí. Después de lo que demostró la hormiga anoche, cobrando el penal, Sí. con la categoría y el momento bravísimo, porque se acababa el partido, porque era para empatarlo y porque Keylor se había mandado un partidazo y termina ejecutando muy bien el penal. Si Javier Aguirre no lleva al Mundial a Armando la Hormiga González, va a ser peor recordado que el Tata Martino con no haber llevado a Santi Jiménez a la pasada Copa del Mundo. Igual que peor, el golpe a Cuauhtémoc. Peor. Te iba a decir, es Jiménez y la hormiga, ¿eh? Punto. Sí, No hay más. ¡Claro! Punto. Pero eso se dijo aquí desde antes de empezar el torneo. No puedes dejar a un campeón de goleo mexicano con las Chivas. Pero fuera de parece una que es lista la mundialista, cuarta y opción menos que se quedaría fuera, Michel. Jared decir, nos dijo el otro eso día. Sería, estás Adri, bicampeón. sacando como Sería deducción. bicampeón. No, Jared Borghetti la semana pasada Yo no en creo que esta lo dejen silla. fuera, ¿eh? Yo no creo que Javier Aguirre deje fuera a la hormiga. Bueno, déjate paso la información. Pues si lo En hace, esta sí sería silla, Jared ganador. Borghetti dijo que tenía información en donde el cuarto al bat era la hormiga y que el tercero era Berterame. Información del goleador. Puede llevar a Berterame si quiere, pero no puede dejar fuera a la hormiga González. Oye, hoy la hormiga, ¿quién es el mejor goleador sub-23 a nivel mundial? Porque suma 25 anotaciones. Ya marcó 18 goles en el Akron y ayer yo creo que cobra de manera espectacular ese penal después de lo que pasó hace unas semanas en el Clásico Tapatío. Para mí sería aún peor error ese que lo que pasó hace 4 años en Qatar. Peor. Peor. Lo va a llevar, profesor, usted que lo conoce a datos Javier. dáselos a Javier. Usted que conoce muy bien a Javier Aguirre. Sí. ¿Lo va a llevar Te o no va lo a va a llevar? sorprender, Javier. O sea, Javier va a tener 3 jugadores, va a elegir que están fuera de toda idea de nosotros. Javier, y de la mía. pero le vuelvo a hacer No la sé cuál pregunta. ¿Lo va a llevar? Ojalá y lo lleve. No, le vuelvo a hacer la pregunta. Es ¿Usted que que lo debería de conoce? llevarlo sobre Berterame. ¿Cree que lo va a llevar? Va a llevar antes a Berterame que a él. Yo creo que no Ojalá deja lleve fuera, a Berterame y a él. Armando González no lo va a dejar fuera Javier Aguirre en la lista mundialista. Es que tiene que estar, Michel. No, Tiene que estar. pero eso lo dijimos antes de empezar el torneo. Y con la campaña que ha tenido, lo confirma, Reafirma. ¿no? Lo reafirma. Va a ser bicampeón de goleo individual. O sea, No todavía puedes dejar faltan fuera 4 a Armando jornadas González, para no lo puedes acabar dejar y fuera. ya alcanzó la cuota de goles del torneo dices, pasado. Independientemente Sub-23. de que vaya a ser o no Sub-23, titular o de que tengas pensado que puede acompañar a No, estar en la Raúl lista, Alonso estar en la Jiménez o lista. no, eso no tiene nada que ver. Armando González tiene que estar en la lista mundialista sí o sí. Pues yo también lo De creo, acuerdo, estoy de acuerdo. pero hay información que apunta que no está tan Fuentes claro. ¿Eh? son como No, las de no, Dionisio. No, fue Jared el que lo dijo, fue Jared Borghetti. No. Ojalá, para mí está arriba de Berterame. Ojalá Javier Aguirre piense lo mismo. Bueno, no debe, ya incluso un escalón arriba, ¿no? La federación no debería de permitir eso a Javier Aguirre. Como en su momento al Tata no deberían de haber permitido pocos minutos, muchos goles y no llevar a Santiago Jiménez. Es más, si me apuras, Oye, está entiendo hasta que el mejor que titular, Santi eso iba a Jiménez. decir, el titular es Raúl, Bueno, pero el tiro de la hormiga ya ni siquiera es con Berterame, es con Santi. Y hoy está la hormiga por encima de Santi. Yo La creo- sería una yo incongruencia creo de que es Javier por ahí, Aguirre sin dejar duda. fuera a Armando González por lo que ha declarado, ¿no? Él dice, yo necesito jugadores que estén en forma y que estén en ritmo futbolístico. Yo Pero- entiendo pero que vaya a aparte llevar de a eso- Santiago Jiménez, pero pero- no puede dejar fuera a la hormiga. Pero Mitch, al margen de todo eso, tú tienes un partido difíciles como los que vamos a tener y tienes un delantero que te va a meter goles cuando lo metas. Es un cheque al portador. En verdad que para un entrenador es un recurso importantísimo tener a alguien. Yo tenía a Aarón Padilla, yo sabía que lo metía 10 minutos y me hacía 2 goles. Siempre tener a alguien en la bolsa
es fundamental. Cuando no te sale nada, Hormiga, entras y te la mete. Por supuesto. Y va a estar Tiene en esa onza. zona. Que fue lo que pasó en ese partido ante Portugal, solamente que no tuvo la contundencia, pero tuvo esa oportunidad más clara cuando entró precisamente la Hormiga de Y cambio. entró 10 minutos, creo. ¿no? Sí. Pregunta de fútbol, profesor, ¿usted que le gusta? Siempre. Sí. Ayer vuelve Romo después de la ausencia por lesión. Sí. Y yo venía pidiendo desde hace rato que jugara ya en el mediocampo, porque Campillo, Aguirre y Castillo lo estaban haciendo bien, y el propio Milito lo reconoce, le dimos continuidad a esos tres. Juega en el mediocampo Romo el primer tiempo y después saca a los dos centrales, tanto a Aguirre como a Castillo, y baja otra vez a Romo. ¿Dónde le gustó más Romo, en el medio o en la defensa? Te iba a decir algo de Romo. Romo es de los pocos futbolistas que tiene México. Futbolistas, hablo de ponerte una pelota larga con sentido, creativo, con generación, con salida. No tenemos jugadores como Romo, donde lo metas. Eric Puede Lira. jugar de defensa central y solito es volante defensivo. ¿Sí me explico? Es decir, hablo del sentido futbolístico. Lira es un tremendísimo jugador. No tiene el sentido futbolístico, tiene Romo. Estoy de acuerdo con el profesor. Hizo esa función Lira, ¿no? En los Y la últimos hace, partidos y la de hace bien, selección ¿eh? mexicana, Y la hace que bien. mejor lo hace Edson, ¿no? Excelente. Pero, y más que Edson todavía, Romo futbolísticamente tiene más sentido de fútbol. O sea, el tiro entre Romo y Lira, ¿tú te quedas con Romo? Yo llevo a los dos. No, van a ir. Pero es que es Edson también en la Llévalos posición, a los profe. dos. Llévalos a los dos. Ahora. Y cuenta a Edson como defensa central. ¿Sí Claro. me explico? Decir, ok, pero tienes a los tres. Los tres andan muy bien. Llévate a los tres, por favor. Y ya después ahí, entrando, ya sabrás a quién metes. Pero los tres no los puedes dejar. Romo no lo puedes dejar. No lo puedes dejar. No lo puedes Estoy de dejar. acuerdo. Pero Lira también está compitiendo mucho por eso. No lo puedes dejar. Yo creo que van a ir los tres. O sea, O sea, Deben de ir los tres. Edson, haciendo Lira el y planteamiento Romo. de que tal vez retrocedas un poco más a Edson, que sea más Sí, y defensivo Romo que viene el saliendo mediocampo. esta lesión y tratando de agarrar continuidad, ¿eh? Hablemos ahora de los Pumas, porque muchos dicen, ay, es que Efraín echó el equipo atrás. Yo no creo que lo haya echado atrás. Fue Guadalajara el que cuando con los cambios termina por empujar. Y la apuesta de Efraín de decir, pues vamos a la contra. Casi le sale, ¿eh? Pero Lo así que son pasa los es que partidos. así son Hay los partidos. momentos en los que tienes que sufrir. Así son en los que partidos. tienes Por que eso yo no le defender. reprocho nada de Efraín ayer, ese nada. No, el Pero grave es por error el mensaje que manda de los cambios, de que mete a Benevendo, de que Pero vende a eso- Santiago Trigos. La gente piensa vas a que como cuestionar son más a un defensivos técnico se está por eso? cerrando y la verdad no se estaba cerrando en el planteamiento. Esos cuestionamientos terminan siendo resultadistas. ¿Cómo demonios alguien en una mesa va a cuestionar de verdad a un técnico por hacer un cambio cuando vas ganando el partido 2-0, 2-1 en los últimos minutos para poder asegurar la zona defensiva? ¿Cómo? Ya si al final evidentemente no sale, es otra cosa, porque hay muchas circunstancias. Puede ser el VAR, puede influir que dejaron llegar demasiado. También los futbolistas llevan ahí responsabilidad. O sea, yo no me atrevo a cuestionar a un técnico por eso, porque al final termina siendo resultadista. Cuando no sale lo cuestionas. Pero mira este dato. Y cuando sí sale dices, qué bien echó Pero para mira atrás este el dato, equipo, Adri, por Mario, favor. Michel. De 15 puntos posibles, sacó 8 en los últimos 5 juegos. No, y a ver, que no se nos más olvide arriba de la que mitad, Pumas solo una 53 derrota en el campeonato, Es, también. Efraín, de los pocos, perdón, Adri, de los pocos entrenadores en la actualidad que juega con estrategia. Es decir, se tira atrás para contragolpearte, de repente vaya aprieta, los jugadores que mete son rápidos, de repente le mete 3 delanteros a 3 defensas, es decir, Sí, de acuerdo. hace cosas que hace mucho tiempo yo no veía. Este es un gran entrenador. Me está diciendo el productor, hay que ir en este mismo momento con Jesús Bernal, porque Hormigol, delantero de Pueblo, ídolo, cercano a la gente, está la hormiga tomándose fotografías en estos momentos con los aficionados. Tremendo gesto, anda tremendo en la cancha y anda tremendo también fuera de ella. La humildad de Hormigol para salir, perdón, Adri. No, aparte Hay que reconocer caminando, esto, caminando, me firmando sorprende autógrafos, mucho. tomándose fotos. Futbolista hoy en la actualidad en México no se baja de su auto y mira, esa convivencia con los aficionados es a destacar, porque muchos nada más es en su auto, bajan el vidrio, entonces... Vamos contigo, Jesús Bernal, fuerte abrazo. Es el Hormigol del pueblo, qué nivel trae, la humildad que yo manejo la tiene, Ve lo que le acaban de Jesús. dar algo de Dragon Ball, ¿vieron? Increíble. Abrazo, Jesús, cuéntanos. ¿Qué tal, Adal, compañeros? Saludos, muy buena tarde. Sí, justo acaba de terminar el entrenamiento de Chivas. Vemos a Armando La Hormiga González. Estas imágenes son muy comunes. Él
dedica el tiempo a los aficionados, entiende dónde está parado, sabe que hoy es el líder del Guadalajara y literalmente va y atiende de uno por uno a todos los que vienen aquí a estar dispuestos bajo el sol para esperarlo a él, porque en realidad la ovación comienza cuando Hormiga es el que se acerca. Ahí pues estamos viendo la firma de autógrafos. También ya le dieron una caja, no alcancé a ver de qué era, ahí la trae la gente de seguridad de Chivas, pero ya le hicieron un regalito también a Armando. Si algo lo caracteriza es esa humanidad y esa humildad de atender a todos y cada uno de sus aficionados, Adal. Y es que es el momento, me parece, no le cuesta nada, profesor Carrillo, Era al un Dragon Ball, futbolista. Yo sí vi la cajita, era un Dragon Ball. Por el festejo, que es muy icónico de él. El que le hace, disculpa mi ignorancia, no sé. No, como Chiva, hermano, ¿no sabes el festejo de la hormiga? El festejo sí, pero no sé los personajes de Dragon Ball. El Kamehameha. Eso, Jesús. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo se vivió el empate de último minuto anoche? Pues mira, con muchos sentimientos encontrados, obviamente, porque el técnico del Guadalajara, Gaby Milito, consideraba que se pudo haber ganado el partido porque tuvieron opciones antes de ir abajo en el marcador y cuando Pumas les hace el primero y el segundo. Lo que sí destacó por encima de todos al Tala Rangel y decía, por algo es el 1 de México, por algo es el 1 de Chivas, porque en esos momentos determinantes nos mantuvo con vida, refiriéndose a la tajada que le hace al Coco Carrasquilla. Entonces hubo sentimientos encontrados, pero al final con la tranquilidad de que el equipo generó lo que esperaba Gaby Milito. Yo pregunté hace unos días, Jesús, si había alguna razón específica de por qué Brian había dejado de ser un titular habitual en el 11 de Guadalajara y me dijeron que era meramente por un tema de planeación de juego con base a lo que iba a ofrecer el rival, que en algunas ocasiones pues sí le iba a tocar y en otras no, por la planeación o el planteamiento que hacía del juego con base al rival Milito. Y ayer le preguntaron un poco en conferencia de prensa y dijo Milito, no porque sea titular en selección quiere decir que va a estar con nosotros. ¿Sabes algo al respecto de por qué ha estado ya en algunos partidos siendo suplente? Sí, el tema es meramente táctico, o sea, Milito lo va disponiendo de esta forma al arranque del torneo por el perfil de rivales que enfrentó Chivas hacia la dupla con Omar Gobea. Cuando vino este grueso más complicado, América, Toluca, Cruz Azul, se prescindieron de Brian Gutiérrez para poner al Oso González y en los últimos partidos le ha tocado ingresar de cambio. Fue muy claro Milito y saber, para que pueda haber espacio para Brian, tengo que prescindir de Piojo, de Efra, de Romo, de Gobea o del Oso. Dice, pues qué buen problema para mí, ¿no? El tener que decidir quién juega y no estarme rompiendo la cabeza porque no hay a quién poner. Oye, Jesús, ¿le preguntaste lo que te pedí del Oso a Milito? Que todas las pelotas se las echa al contrario. Me pediste lo de Brian. Escuché. Le pregunté lo de Brian, Mario. Yo te dije del Oso. Lo de Brian Gutiérrez, no que por qué no era titular. Conservan la pelota, llegan y de repente le cae al Oso y se les echa al contrario. ¿No le preguntaste el por qué metía al Oso y tenía a Brian en la banca? Esa no, pero te prometo que para el juego contra Puebla, que es el próximo que le toca de local a Chivas acá, le pregunto eso, Mario, con todo gusto. Jesús. Muy bien, oye, Jesús Bernal, quería preguntarte sobre Javier Aguirre y Milito. ¿Qué tanta comunicación hay entre el técnico de las Chivas y el técnico de la selección nacional, sobre todo previo a esta concentración, que yo sigo diciendo que es absurda, cuando la mayoría de la lista que vas a dar al final de la Copa del Mundo no los vas a tener en esa concentración previa, ni siquiera va a ser la mayoría del cuadro titular y el equipo más afectado va a ser el Guadalajara? Le van a quitar a futbolistas determinantes y les van a quitar ritmo además. ¿Qué tanta comunicación hay con Javier Aguirre y Milito y podría o no cambiar esta situación, Jesús Bernal? Mira, Milito y Aguirre ya se reunieron aquí en Verde Valle en una de las visitas que hizo el Vasco, pero la directriz, la orden viene desde arriba. Amaury Vergara dijo apoyo total a selección. No hay nada que hacer. Si el Vasco quiere 10 de Chivas, se irán los 10. Que quede claro, porque había unas versiones que apuntaban que según Chivas había solicitado que los dejaran y que igual y ya no. La orden lo apunta, Jesús, viene desde arriba. Rápido ya para despedirte, Jesús. Hablamos de, yo los veo así, seguros en la lista de la selección, al Tala, al Piojo y a Brian. ¿Nada más? Seguros. Y en duda, porque yo todavía no puedo asegurar lo de Romo, lo de Hormiga y lo de Richie Ledesma. ¿Sabes tú algo en ese sentido, Jesús? Sí, lo que yo sé, seguros, los que ven seguros, Piojo y Tala. Con posibilidades, Romo, Brian, Hormiga
ya más difícil lo de Richie Ledesma. Sí, de acuerdo. Pues serían entre 4 y 5, ¿no? Bueno, es que Jorge Sánchez está pujando también. No, yo si de esa lista no van 5, sería un error de Javier Aguirre. O sea, dejar fuera a la Hormiga González sería un error, ya lo hemos platicado. Y lo de Romo también. O sea, no lo puedes dejar fuera. Bueno, Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. Me encanta lo de Jesús. Sí, humilde la Hormiga, pero la humildad que maneja Jesús para repartir. Qué bárbaro, Jesús. Te mandamos un abrazo. Está feliz Jesús. Está feliz. Le piden también fotos a Jesús Bernal. Sí. De frustración, ¿no? Por el esfuerzo que hicimos para estar a frente y la sensación de que no podríamos dejar escapar, ¿no? La victoria de la forma que fue, con un hombre a más. Y bien, y vuelve a pasar de sufrirnos un gol al final, de no sustentarmos la victoria. Y sin duda un vestidor en este momento molesto, y tal vez la única cosa resgatable de todo es mirar la tabla y ver que subimos 2, ¿no? Que los otros equipos también están sufriendo. Ves Toluca perdiendo, ves Cruz Azul perdiendo, ves el torneo muy en este momento muy parejo, muy equilibrado. Profesor Mario Carrillo, estuvo usted allá en La Laguna. Sí, ¿Qué le pareció? Partidazo. ¿Partidazo? Sí, el mejor partido que le he visto a Santos desde hace mucho tiempo. Pero cabe señalar, primero cabe señalar que la gente que fue, el staff que fue de ESPN, son unos cracks. Porque nos facilitaron Le cambio todo. la palabra ahora. Todo. Después, el partido. Santos tenía que jugar con entusiasmo, con fútbol, con el alma, con narices, con todo. Porque era el América. Y la verdad que lo logró. Después de la expulsión, el América tenía que haberle metido 3, tranquilo. Y tuvo fortuna Santos, pero en global fue un tremendo partido. Y espero que la directiva no los deje, porque es una tremenda institución, es un gran equipo, y con 2, 3 incrustaciones pueden estar arriba. ¿Cómo le lleva usted con el Gonzo Pineda? Bien. Ojalá le vaya bien, ¿no? Ahora en este nuevo cargo que va a tener. Sí, creo que es secretario técnico. Director deportivo. Sí, director. ¿Cómo lo ves en esa función, Mario, a Gonzalo Pineda? Él va a ser el encargado de hacer esos ajustes. Debe de ser el encargado. Es como el Tato Noriega. No. Tiene experiencia, Gonzalo Pineda, más allá del banquillo, lo hizo en Atlanta. Sí, no, experiencia tiene. El tipo se ha preparado, ¿no? Claro. Y en esa parte. Yo creo que es una muy acertada decisión de Santos, ¿eh? En esa parte de escritorio también tiene bagaje y experiencia Gonzalo Es que Pineda. luego nos enfocamos un poco más en la faceta como entrenador, ¿no? Tal vez este brinco o este cambio, porque son cosas completamente diferentes, aunque sí creo que tiene el scouting que hoy ocupa Santos para poder replantear la plantilla. Y ¿sabes qué? Tiene conocimiento de muchos jugadores de la MLS que pudieran ser una opción interesante para Santos y evidentemente para Chivas, que además Chivas es una tarea que tiene ya adelantada, ¿no? Pero si alguien conoce a jugadores que pueden llegar de esa liga es Gonzalo Pineda. ¿Y del América, papá? ¿No decimos nada? Del América no, pues la América está perdido, ¿no? La América, solo Mario Carrillo no lo ve en crisis. ¿Tú sí lo ves en crisis? Sí. ¿Y cómo se sale de esta crisis? Pues tienen que venir muchos cambios. Han hecho ya cambios en la parte directiva, tendrán que venir también. Pero ahorita quieres un cambio ahorita. ¿Les alcanzará para hacer esos cambios? A ver, no, ahorita no. Hablamos mucho de que si Henry, que si no, a ver, la polémica, no está Henry. Ahora el caso del Chiquito Sánchez, veremos si llega para el partido ante Nashville, porque si bien de primera instancia no es de gravedad, bueno, ayer hizo trabajo por separado, veremos si va a estar disponible. Pero si firman un fracaso mañana en Nashville, América tiene que concentrarse. Caer en Nashville y luego el sábado contra Cruz Azul, ahí es donde yo digo, el tiempo te alcanzará para revertir la situación, y yo sé, en liguilla América es dominante y presentarán otra versión, pero acá el tema primero que es se meta, que lleguen. ¿no? Exacto. A ver, yo creo que algo que fue muy importante en su momento era darle las llaves de Cuapa a Jardine, porque se lo había ganado, era merecido. Se las dieron y finalmente llegaron los refuerzos que él pidió. Vamos a ver el rendimiento, cómo le ha ido a los futbolistas brasileños que llegan ahora después de los movimientos. Honestamente, lo de Dourado, profesor Carrillo, poco o nada, ¿eh? Sí. Poco o nada. Y ha venido de más a menos, ¿eh? Porque empezó bien el torneo. Ni tan más. Lo de Veiga, yo no he visto al crack que nos vendieron. No lo he visto. Otro crack que nos venden y yo no lo he visto. Lima, nada. Mejía, nada. Espinosa, nada.
tú pedías cambios, Michel, pues todos estos llegaron. No, tranquilízate, Adal Todos Franco. estos llegaron. Sí, no ha pasado nada con ellos, ¿eh? No, eso necesita resurgir al América, necesita una renovación completa, no solamente es entrada y llegada de jugadores. Se fueron un chorro y llegaron un chorro. Bueno. Pero en esa renovación completa pones también a André Jardine. Sí, cómo no. ¿Alguien se atreve ahorita a cuestionar a Jardine después de ser el tricampeón con el equipo del América? Por favor. ¿Pero tú sí? Pero acabas de decir que sí, yo te estoy diciendo. ya no en esa entendí. Yo digo que América está en renovación sí crisis. estás poniendo también a Jardine. No, yo digo que América está en crisis y tendrá que renovar al equipo. Además es algo natural. Cuando Todas las acabe el torneo. plantillas sí, claro, todas las plantillas después de cierto tiempo necesitan cierta Ve renovación. cuántos llegaron, eso no es Está una bien, especie Adal de Franco. renovación. Acaban de llegar, ¿no? Ahora que se fueron los entonces, en directivos. Guadalajara no les podemos dar tiempo, pero en América Eso lo sí. dices tú. No, Yo yo cuando te he dicho pregunto, que no. yo pregunto. Está bien, hay que darles hasta el próximo ¿Cuánto torneo. le dieron a Milito? Este de colchón. ¿Llegó y luego o qué? Pues llegó y luego dio resultados. ¿Al próximo torneo? No, al primer torneo lo estaban en liguilla y quedaron eliminados con Cruz Azul. ¿Está bien? ¿Ya fue campeón? ¿Ya No, fue tricampeón? no, no. Bueno. Bueno, yo creo que sería ya buen momento de que América diga, dejo a un lado la liga y mejor apuesto todo, lo poco que tengo en la ¿Cómo CONCACAF. les encanta en estas mesas sacar y poner técnicos, eh? No, pero No, yo estoy luego diciendo. tú eres el que está diciendo. Yo no dije que se vaya Jardine. No, yo ¿Cuándo? tampoco. Tú, ¿Cuándo? te ¿En qué acabo de momento? Te acaba de preguntar, Adri, dijiste en que esa sí. renovación, va André Jardine y No, dijiste yo sí. dije Dijiste que no. que sí. No, perdóname, yo dije que no. Te preguntó Adri. Bueno, en yo dije esa que André renovación. Jardine Es no. buen momento para que ahorita América ya diga, lo poco, mucho que tengo, mejor pongo todo en la CONCACAF. No, y lo dijo en la conferencia de prensa, es decir, él va a esperar a la liguilla, va a esperar a entrar a la liguilla y en la liguilla es cuando crecemos y es cuando jugamos, es decir, ya ahorita está pensando en la liguilla. Es lo que dijo Jardine en la conferencia. Pero te preguntó Adri de poner en la balanza los dos torneos, el local y el internacional. Sí, los tienen que jugar los dos, Adri, los dos. Tiene que apostar a los dos. Por ejemplo, ahorita dijiste algo, lo del Chiquito Sánchez. No se va a aliviar para el martes. No sé. No se va a Ayer aliviar. hizo trabajo por separado. No se va a y está en aliviar duda. porque, ¿qué tiene? ¿Domingo, lunes para recuperarse? Para mañana no está. O entonces no le hubiera pasado nada, pero él no está. Banca tiene, que yo veo todavía más en crisis a Jardine que al equipo. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? Porque llega un momento en que en un campeonato te desgastas, en el segundo campeonato te desgastas, en el tercero, y ahorita, por ejemplo, ya le está costando a quién meter. Le está costando, por ejemplo, el buen momento de Brian, pero de Cendejas está triste, juega triste, ¿lo has visto Cendejas? Juega triste. Dice Diony que se quiere ir. Se juega triste, velo, y no es el Cendejas que conocemos. Y en eso y está luchando Jardine. Los volantes, Condorado se siente fuerte porque habla portugués, pero tiene ahí volantes defensivos. Es que sí, no Está no ha triste aportado Cendejas mucho. porque se quedó fuera de la selección de Estados supuesto. Unidos. Oh, es un golpe durísimo. Sí. Por eso México está sería bravo, titular. está ni Además, motivado, no hasta quiere jugar. entendible esa situación. Totalmente. ¿no? Por supuesto. Pero esa es la tarea del técnico. Es donde Rescatarle, claro. Un centro delantero que digas, con este ganamos y matamos, tiene buen prospecto. Y ahí- el Pato tiene a otro como el colombiano, pero no Zúñiga, es el profe. centro delantero del América. Y preocupante. lo de Veiga. Henry. La ausencia de Henry creo que también le pesa mucho. Ah, En el vestidor y en la cancha. En ¿no? el vestidor y a Henry también. Henry también dice, debe de estar Henry pensando, También se quiere ir. ¿qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Porque se lastima de todo, Henry. Se lastima de todo. Lo de Henry, de Y eso verdad. es preocupante. Qué lástima. Qué lástima, porque la debe estar pasando muy mal. Muy mal. Y ahí es donde en la mente empiezas. Y Nada si más ya te me digo tengo que que este retirar. mundial era para él. jugadores Este mundial era golpeados. para él. Y cuando está viendo a todos sus compañeros, Claro. dices yo y él con el yeso ahí en su casa, se hace sentir. Y a muchos jugadores golpeados mentalmente. Ese es el trabajo cuando estás remando contra corriente Jardine. Un partido que tuvo absolutamente de todo, un partido que te recuerda por qué el fútbol mexicano sigue siendo tan impredecible, tan pasional y tan lleno de historias que se escriben en cuestión de minutos, porque lo que pasó entre Guadalajara y Pumas no fue simplemente un empate 2-2, fue un choque de estilos de mentalidad, de decisiones tácticas y sobre todo de carácter, porque hay empates que saben a derrota y hay empates que se sienten como victoria y claramente para Chivas tiene sabor a triunfo, mientras que para Pumas deja una sensación amarga, de esas que te hacen darle vueltas toda la noche
pensando en lo que pudo ser. Y no fue Ann. El partido comenzó con un Pumas valiente, agresivo, decidido a romper cualquier tipo de pronóstico, porque llegaban a la casa del superlíder, a una cancha donde Guadalajara no había estado abajo en el marcador en todo el torneo. Y desde los primeros minutos se notó que el equipo de Efraín Juárez no venía a especular, venía a competir de verdad, a jugarle de tú a tú, y eso se reflejó en la intensidad, en la presión alta, en la manera en que cortaban los circuitos de Chivas y salían rápido al frente, con una idea clara, con automatismos bien trabajados y sobre todo con una convicción que pocas veces se le había visto a este equipo en torneos anteriores a mí. Y entonces llegó ese primer gol que no solo abrió el marcador, sino que también marcó el tono del partido. Una jugada espectacular, llena de calidad técnica, con ese doble sombrerito que dejó a todos con la boca abierta, seguido de una definición precisa, cruzada, imposible para el arquero. Y en ese momento parecía que Pumas estaba dando una clase de cómo jugar de visitante, de cómo manejar los tiempos, de cómo golpear en el momento justo, y cuando cayó el segundo gol, el 2-0, muchos pensaron que la historia ya estaba escrita, que Guadalajara finalmente iba a caer en su casa, que esa racha perfecta estaba por romperse en puerto, pero el fútbol no funciona así, y mucho menos en la Liga MX, donde los partidos rara vez siguen un guión lógico, porque cuando parecía que todo estaba bajo control para Pumas, comenzaron a aparecer las dudas, los ajustes defensivos, los cambios que buscaban cerrar el partido demasiado pronto. Y ahí es donde empieza el debate, porque Efraín Juárez decidió modificar su sistema, pasar a una línea de 5, reforzar el mediocampo, intentar contener en lugar de seguir atacando. Y aunque la intención puede ser entendible, el mensaje que se envía al equipo cambia completamente, porque dejas de jugar para ganar y empiezas a jugar para no perder. Y esa diferencia en un partido de este nivel puede ser letal a Guadalajara por su parte. Nunca dejó de creer, incluso cuando el marcador estaba en contra, incluso cuando las cosas no salían, porque este equipo tiene algo que va más allá del sistema táctico. Tiene personalidad, tiene carácter, tiene jugadores que no se esconden en los momentos difíciles. Y ahí es donde aparece la figura de Armando González, la famosa hormiga, un jugador que está viviendo un momento extraordinario, que no solo marca goles, sino que también transmite una mentalidad ganadora, una confianza que contagia a todo el equipo. El primer gol de Chivas llega en un momento clave, porque no solo reduce la desventaja, sino que cambia completamente la dinámica del partido, porque a partir de ahí Guadalajara se vuelca al frente, empieza a generar más peligro, a presionar más arriba, a meter a Pumas en su propio campo, y entonces el partido se convierte en un asedio constante, en una lucha donde cada balón dividido se pelea como si fuera el último, donde cada jugada puede definir el destino del encuentro. Y mientras eso pasaba, también hay que hablar de Keylor Navas, porque lo del arquero de Pumas fue impresionante, un auténtico espectáculo bajo los 3 palos, con atajadas de todo tipo, reflejos, colocación, liderazgo, experiencia, demostrando por qué es un portero de talla internacional.
uno de esos jugadores que pueden sostener a un equipo en momentos críticos. Y aquí surge otra discusión interesante, porque hay quienes dicen que Pumas depende demasiado de él, que es killer y 10 más. Y aunque puede sonar exagerado, lo cierto es que su influencia en el partido fue determinante, porque sin sus intervenciones el marcador pudo haber sido completamente diferente, pero incluso con un arquero en ese nivel, el fútbol es un deporte colectivo y cuando el equipo empieza a retroceder demasiado, cuando deja de generar peligro al frente, cuando no logra concretar las oportunidades que tiene para liquidar el partido, termina pagando las consecuencias porque Pumas tuvo el tercero, tuvo oportunidades claras para sentenciar el juego, pero no las aprovechó YNL Football. Perdonar suele ser el primer paso hacia el castigo. El momento más polémico, sin duda, llegó en la última jugada del partido. Ese penal que terminó significando el empate, una acción que ha generado todo tipo de opiniones, porque hay contactos, sí, pero también es una jugada que muchos consideran insuficiente para marcar falta. Y aquí entra el tema del VAR, un tema que sigue generando debate, porque la pregunta no es solo si fue penal o no, sino si era una jugada lo suficientemente clara como para intervenir desde el videoarbitraje. Y ahí es donde las opiniones se dividen, porque algunos defienden la decisión, mientras que otros creen que este tipo de acciones terminan ensuciando el juego. A lo cierto es que el penal se marcó, que Armando González tomó la responsabilidad, que pidió el balón, que mostró personalidad, que engañó al portero y que lo ejecutó con una frialdad impresionante. Y ese detalle no es menor, porque no cualquiera se atreve a cobrar un penal en el último minuto, con la presión de todo un estadio, con la responsabilidad de rescatar un punto, y ese tipo de momentos son los que definen carreras, los que construyen reputaciones, los que hacen que un jugador pase de ser importante a ser determinante. Después del empate, el análisis se vuelve más profundo, porque ya no se trata solo del resultado, sino de lo que significa para ambos equipos, porque Guadalajara demuestra que tiene una capacidad de reacción muy valiosa, que puede competir incluso en escenarios adversos, que tiene variantes ofensivas, que puede arriesgar, que no se conforma, y eso es algo fundamental pensando en la liguilla, donde los partidos se definen por detalles, por momentos, por la capacidad. Tino Renders. Por otro lado, Pumas deja sensaciones encontradas, porque, por un lado, muestra que puede competir contra el mejor equipo del torneo, que tiene un funcionamiento sólido, que tiene jugadores en buen nivel, que tiene una idea clara de juego, pero por otro lado, también deja dudas sobre su capacidad para cerrar los partidos, para manejar ventajas, para tomar decisiones en momentos clave. Y ese tipo de situaciones pueden ser determinantes en instancias finales. También hay que destacar el trabajo de los entrenadores, porque este partido es un reflejo claro de cómo las decisiones desde el banquillo pueden influir directamente en el resultado, desde los cambios, los ajustes tácticos, la gestión emocional del equipo. Todo suma, todo cuenta, y al final el fútbol es un juego de detalles, donde una decisión puede cambiarlo todo. Y si hablamos del panorama general, este empate deja a Guadalajara en la cima, manteniendo su condición de líder, pero también enviando
Un mensaje claro que no es invencible, que puede sufrir, que puede ser vulnerable en ciertos momentos. Mientras que Pumas se posiciona como un equipo peligroso, como un rival incómodo, como uno de esos equipos que nadie quiere enfrentar en la liguilla. Al final del día, este partido nos deja muchas cosas, emociones, polémica, grandes actuaciones individuales, errores, aciertos, decisiones discutibles, pero sobre todo nos deja una historia, una de esas historias que hacen del fútbol algo tan especial, porque no importa cuántas veces lo veamos, siempre encuentra la manera de sorprendernos, de emocionarnos, de hacernos debatir, de hacernos sentir, y eso es lo que realmente importa, porque más allá del resultado, más allá de quién tuvo la razón en el análisis, lo que queda es el espectáculo, la pasión, la intensidad y la certeza de que este tipo de partidos son los que construyen la esencia del fútbol mexicano. Un fútbol imperfecto, polémico, a veces caótico, pero siempre emocionante, siempre impredecible, siempre capaz de regalarnos noches como esta, donde todo puede pasar y donde al final nadie se queda indiferente. El partido comenzó con un Pumas valiente, agresivo, decidido a romper cualquier tipo de pronóstico, porque llegaban a la casa del superlíder, a una cancha donde Guadalajara no había estado abajo en el marcador en todo el torneo. Y desde los primeros minutos se notó que el equipo de Efraín Juárez no venía a especular, venía a competir de verdad, a jugarle de tú a tú, y eso se reflejó en la intensidad, en la presión alta, en la manera en que cortaban los circuitos de Chivas y salían rápido al frente, con una idea clara, con automatismos bien trabajados y sobre todo con una convicción que pocas veces se le había visto a este equipo en torneos anteriores. Y entonces llegó ese primer gol que no solo abrió el marcador, sino que también marcó el tono del partido, una jugada espectacular, llena de calidad técnica, con ese doble sombrerito que dejó a todos con la boca abierta, seguido de una definición precisa, cruzada, imposible para el arquero. Y en ese momento parecía que Pumas estaba dando una clase de cómo jugar de visitante, de cómo manejar los tiempos, de cómo golpear en el momento justo. Y cuando cayó el segundo gol, el 2 se cerró, muchos pensaron que la historia ya estaba escrita, que Guadalajara finalmente iba a caer en su casa, que esa racha perfecta estaba por romperse pero el fútbol no funciona así, y mucho menos en la Liga MX, donde los partidos rara vez siguen un guión lógico, porque cuando parecía que todo estaba bajo control para Pumas, comenzaron a aparecer las dudas, los ajustes defensivos, los cambios que buscaban cerrar el partido demasiado pronto. Y ahí es donde empieza el debate, porque Efraín Juárez decidió modificar su sistema, pasar a una línea de 5, reforzar el mediocampo, intentar contener en lugar de seguir atacando. Y aunque la intención puede ser entendible, el mensaje que se envía al equipo cambia completamente, porque dejas de jugar para ganar y empiezas a jugar para no perder, y esa diferencia en un partido de este nivel puede ser letal a Guadalajara. Por su parte, nunca dejó de creer, incluso cuando el marcador estaba en contra, incluso cuando las cosas no salían
porque este equipo tiene algo que va más allá del sistema táctico. Tiene personalidad, tiene carácter, tiene jugadores que no se esconden en los momentos difíciles, y ahí es donde aparece la figura de Armando González, la famosa hormiga, un jugador que está viviendo un momento extraordinario, que no solo marca goles, sino que también transmite una mentalidad ganadora, una confianza que contagia a todo el equipo. El primer gol de Chivas llega en un momento clave, porque no solo reduce la desventaja, sino que cambia completamente la dinámica del partido.